Buenas tardes desde Málaga, España. Buenos días a toda Latinoamérica. Estamos encantados de volver a encontrarnos en este foro iberoamericano sobre Corea, sobre los estudios que están interesados en ver la situación, el papel actual de Corea del Sur y también su relación dentro de lo que son las relaciones internacionales con Corea del Norte, sobre todo desde una óptica iberoamericana y también esencialmente esta tarde va a ser latinoamericana. Estamos encantados, pues como digo, de saludar. Es un gran honor tener esta tarde con nosotros y un inmenso placer presentar al profesor Juan Felipe López Aimes, que es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sussex en Reino Unido, fue en 2007, y magíster en Estudios Internacionales en la Universidad Yonsei de Seúl, en Corea, en 1998. En la actualidad es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, es docente también, investigador asociado en el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido igualmente profesor investigador en estudios coreanos en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Es autor de numerosos libros, capítulos de libros y artículos que voy a definirlo así, de cabecera. Son artículos de cabecera, artículos fundamentales que están construyendo los ejes sobre los que vamos a estudiar fundamentalmente temáticas como la economía política y la geoestrategia de la región del este de Asia y su influencia en Latinoamérica y en Iberoamérica. Le damos también, claro, la bienvenida a nuestro compinche, a nuestro co-coordinador, el doctor Renato Valderrama, al que le agradecemos todo su apoyo y su ímpetu y su motivación por continuar construyendo este ciclo. El doctor Valderrama es director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es responsable, entre otras cuestiones, del Global School Program for Latin America, al que le voy a pasar la palabra para que nos salude y a partir de ahí también van a iniciar un diálogo con el profesor López Aimes sobre los temas que nos van a reunir esta tarde. Después de ese diálogo entre ellos, en el que lógicamente va a primar la intervención de Juan Felipe, vamos también a abrir un poco la participación a nuestro auditorio, pues para que se vayan haciendo comentarios, preguntas, cuestiones y a partir de ahí, pues como digo, ampliar nuestro debate. Muchísimas gracias a los dos. Les cedo la palabra al profesor Valderrama. Muchas gracias. Buenas tardes en España, en Europa. Buenos días acá en Latinoamérica. 10 de la mañana, 5 minutos, hora central de México. Primero, pues un fuerte abrazo a literalmente mi querido compinche y socio en este espacio que hemos creado gracias a la bondad y generosidad de la Fundación Universitaria de la Universidad de Málaga y particularmente del Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, el CEIT, así como con pues, la participación hombro con hombro con el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues ahora tenemos el tercer espacio en este diálogo Iberoamérica-Corea. Y como ustedes lo vieron al inicio del lanzamiento de este espacio que hemos desarrollado para encontrarnos y dialogar sobre Corea y temáticas diversas, en este tercer espacio, la temática general era tratar de entender Corea en el contexto global. Es decir, Corea, península, y si nos referimos solamente al sur, este micropaisito que cabe en Texas 7 veces, pero con una historia, una tradición, una economía poderosísima, pues es un actor fundamental ya en el escenario internacional, por donde lo veas. Y hay muchas maneras de entrar a Corea y el contexto global, ¿no? Pero en esta ocasión, teniendo al doctor Juan Felipe López Aimes, gran amigo y como también han podido observar en su currículum, pues es un experto. Yo también me uniría con Manuel Montalbán a decir que, bueno, sus textos, sus estudios, investigaciones
pues son ya una columna vertebral de lo que se ha podido desarrollar acá en Latinoamérica e Iberoamérica. Inclusive sus textos también son leídos en España y en otros lugares. Entonces, bueno, es fundamental tener su voz, y particularmente platicando con él de cómo aterrizar el día de hoy, pues lo vamos a hacer a partir de estudiar, analizar justamente la situación en la península coreana a partir de prácticamente 7 décadas de que sigue dividida, y sigue dividida bajo un instrumento internacional denominado armisticio. Es decir, como ustedes saben, en 53, como casi cualquier guerra que se libra, se firma un tratado de paz, y entonces, bueno, en este tratado de paz se acuerdan ciertas cuestiones, y literalmente casi que al día siguiente, pues entran estas naciones en un nuevo contexto, ¿no? De diálogo, de convivencia, etcétera. Lo que pasó, por ejemplo, entre Francia y Alemania en la Segunda Guerra Mundial, y así otros casos que tenemos. Sin embargo, es excepcional la península, el caso, porque no se llegó a un tratado de paz, sino sigue vigente este armisticio. Entonces, mucho de lo que vamos a conversar hoy ronda en esta figura, en este instrumento, en los actores que han intervenido para que esto pasara, y cuál es el papel que tienen al día de hoy. Y evidentemente, pues bajo esta visión, cuáles serían los escenarios prospectivos, ¿no? Que se han discutido ampliamente, y que Juan Felipe los conoce, ya ha estado en esas discusiones permanentemente en varios foros. Así que, Juan Felipe, pues de veras un gusto tenerte en este foro, y que seas el que inaugura este espacio de Corea en el contexto global. Bueno, pues muchas gracias a, bueno, pues a mis amigos Renato Valderrama y Manuel Montalbán por la invitación. También agradezco pues, a la Universidad de Málaga y a la Universidad Autónoma de Nuevo León por hacer posible este espacio, al Centro de Estudios Iberoamericanos y Transatlánticos, a la Fundación General de la Universidad de Málaga, por esta pues, invitación y oportunidad de conversar sobre estos temas que es importante hacer. Quiero destacar que parte de esta conversación, cuando la estuvimos planificando Renato y yo, quiero reconocer y dar crédito a un proyecto de investigación que se está elaborando aquí en México sobre este tema. Entonces, mucho de lo que podría compartir hoy son, pues sí, mis reflexiones, pero sobre todo tomando en cuenta este trabajo colectivo. Correcto. Juan Felipe, pues muchas gracias. Efectivamente, esperamos que este trabajo colectivo pronto vea la luz, porque es un tema que permanentemente, obviamente, se hace referencia a este fenómeno. Es decir, parte de lo que nos queda muy vigente de la Guerra Fría, ¿no? Y de esas épocas tan convulsas, y todo lo que provoca, es decir, otra vez, lo que acontece en esta península, sobre todo por el contexto global de Corea, pues tiene una repercusión en otras latitudes y sobre todo, evidentemente, en Iberoamérica. En ese sentido, en este espacio que hemos pensado que mejor funciona a través de un conversatorio, me va a permitir hacerle algunas preguntas, como lo hicimos en el diálogo anterior, para que el Juan Felipe pues, pueda ahondar más en estos temas. Evidentemente es un diálogo, un guión que preparamos para sacarle jugo literalmente a lo que él y a este contexto de colegas también han abordado en este proyecto en conjunto. Para empezar, como bien me lo señalabas en este precontexto, ¿no? Antes de tener ya esta reunión, un título tentativo, ¿no? De Guerra olvidada o postergada. Es decir, es desde lo más, digamos, tentador iniciar por ahí, porque evidentemente, como lo decíamos, ¿no? Y sobre todo, pues, con los acontecimientos que ocurren un día así también otro, en estos lanzamientos de misiles de Norcorea, estas amenazas permanentes, en fin, diálogos que ha habido, inclusive a 6 bandas con otros participantes regionales y que tienen una impronta geopolítica en esta península, y sin embargo sigue el tema ahí estancado.
Por lo tanto, la primera pregunta que se nos ocurrió plantear es, en esta división de la península coreana, ¿se puede considerar que sigue siendo una anomalía histórica? O sea, ¿cómo entender este fenómeno ya en un siglo XXI, donde, pues, digamos, los temas inclusive ya van hacia otros contextos, aparentemente, pero tenemos este resabio? ¿Qué nos comentarías, Juan Felipe? Ya, gracias. Voy a compartir una sola diapositiva, es la única que tengo, creo que es, mucho se habla por sí misma, de hecho en una sola son varios mapas. Fíjense, esta es la península coreana. ¿Mm? Y como pueden ustedes ver en este gráfico, en este mapa, tenemos varios grandes periodos de la península coreana y en realidad solamente en uno, que es en la época de Choson, okay. En la época de Choson tenemos a una Corea unificada como se la imaginan ahora, ¿no? Como los mapas que aspiran a una Corea unificada lo trazan. Pero en realidad, la península, por muchos otros periodos, en sus 5.000 años de historia, como les gusta decir a los coreanos, desde el mito de Tangun, pues Corea ha estado fragmentada. Ha sido objeto, por supuesto, de invasiones, tanto de China y de otros grupos de poder en China. También ha sido invadido por Japón, o al menos atacado, y otras potencias regionales y extrarregionales. Entonces, cuando pensamos en que si la península coreana siempre ha sido una, entonces yo sí quiero empezar por cuestionar esto y preguntarnos si no se trata más bien de un mito. Es un mito, pues, importante, es un mito fundacional casi, pero cuando se trata de argumentar que la península coreana ha sido siempre una y étnicamente pura u homogénea, pues hay que cuestionarnos si esta es la realidad histórica, ¿no? Entonces, como pueden ver ustedes entonces en este mapa, que he dividido en los diferentes periodos, solamente en uno, por 500 años, Corea fue efectivamente una sola en la figura que tiene ahora. Esto, por supuesto, pues ha traído algunos conflictos internacionales, por ejemplo, con China, en una zona al norte de la península, pues hay una disputa, ¿no? Por quién es Corea, cuál es Corea y cuál es China en realidad. Entonces, creo que hay que partir de aquí cuando pensamos en esta idea de que Corea debe ser una. Y esto es importante porque me parece que está en el fondo de la problemática actual y futura de este territorio, porque si pensamos en esta ir y venir o esta fragmentación, no nada más es en territorios históricos, sino que también ha habido fragmentaciones sociales y políticas, sobre todo en los últimos 500 años antes de la ocupación japonesa, ya en el siglo XX, los 500 años anteriores, en la era Choson, la dinastía Lee, pues se implementó una serie de instituciones inspiradas en la filosofía confuciana, le llamaron neoconfucianismo, o así le llamamos por acá. Y este neoconfucianismo pues ponía a la sociedad en una escala, ¿no? Una serie de estratificaciones que ponía un punto y un lugar a cada una de los estratos sociales, ¿no? Y era una estratificación bastante rígida. Por supuesto, en la cúpula pues está la Casa Real, la dinastía real, y pues el poder se heredaba, pero el resto pues sí tenía que aceptar esa posición en la que estaba, y así funcionaba pues institucionalmente. Esta situación pues generó con el tiempo
pues divisiones internas en la sociedad, formas distintas de reconocerse, de reconocer al otro. Y también, pues parte de la problemática es que aún en las cúpulas, la clase noble aristócrata, pues estaba dividida y no todos podían gozar del poder. Entonces había una fragmentación también en esos niveles. O sea, que estamos hablando de dos grandes grupos de Coreas, ¿no? La Corea del poder, que está fragmentada en facciones, en clanes, etcétera, y una Corea social, ¿no? Que también está fragmentada entre, no sé, campesinos, artesanos, comerciantes, cada uno en un nivel en el que le corresponde y no podían moverse de ahí. Nacían y morían ahí. Con el tiempo, pues esto generó pues, divisiones muy profundas y también pues rencores, ¿no? Y formas que se fueron ideando para pues movilizar de un estrato a otro, y dada la rigidez, pues esto era sumamente difícil. Y esto es para poner el preámbulo de la división, y es que cuando pensamos en la división, en la guerra de Corea, pues casi siempre tomamos en cuenta solamente lo que pasó después de 1945 y no tomamos en cuenta que Corea ya era una sociedad y una economía política bastante fragmentada, dividida, peleada, etcétera. Entonces, al quedar liberada en 1945, después de 35 años de ocupación japonesa, pues los grupos externos que buscaban regresar a Corea o que en algún momento gobernaron Corea o que lo gobernaron desde el exilio, pues volvieron y no se pudieron poner de acuerdo en un programa político unificado. Entonces, bueno, pues cada uno de estos grupos, con sus trayectorias de contactos, de activismo en el exterior, regresaron y solicitaron el auxilio de estos grupos. Por el lado de Corea del Sur, un personaje muy reconocido, no siempre bien recordado, o amablemente recordado, Syngman Rhee, y en el norte, Kim Il-sung, ¿no? Que son, digamos, nombres bastante conocidos en la historiografía de Corea, pues cada uno de ellos siguió trayectorias diferentes. Kim Il-sung, pues de la mano de Mao Zedong en China, en las guerrillas de resistencia, entrenado también en la Unión Soviética. Y Syngman, pues vivió en China, pero cuando China era obviamente gobernada por el Kuomintang. Después se fue a Estados Unidos, allá hizo el resto de su vida académica y política, y pues las redes de apoyo y pues político e ideológico pues venían de Estados Unidos. Así que cuando ambos regresaron con toda esta red, ¿no? Cada uno por su lado. Y no se pudieron poner de acuerdo. Los que estaban en medio fueron literalmente borrados del mapa, así que quedaron básicamente ellos dos. Y ellos dos tenían un plan de unificación. Un plan de unificación que tenía que ocurrir por cualquier medio, ¿no? Entonces, me parece que conocer esto, reconocer este tipo de procesos previos a la guerra, que es la que da pues después una división pues mucho más profunda, ya en donde no nada más es el acto de la guerra en sí mismo, sino que es literalmente una guerra fratricida, en donde intervienen potencias invitadas por los propios líderes coreanos, hacen que se transforme un proyecto o un conflicto y un proyecto interno en un asunto internacional. Pues es preciso conocer entonces esta contextualización y estos procesos previos. Entonces, cuando pensamos en una pregunta como la que me plantea el profesor Valderrama, que si la división de la península es una anomalía histórica, pues la respuesta es no. De hecho, pues podríamos decir que es la constante, y que simplemente la Guerra Fría pues fue una fuerza temporal que, digamos, formalizó
una nueva forma de división, que eso sí, no se había visto anteriormente, es una división ideológica, y después ya política, económica, de visiones de economía política opuestas, y esto me parece que es importante señalar, sí, para continuar con la charla. Renato. Qué interesante, Juan Felipe, que esta aproximación, claro, porque dos cosas me vienen a la mente. La primera, pues esas construcciones nacionales, ¿no? Y en el caso de Corea, la insistencia de como es este mito fundacional, ¿no? Una sola Corea, es decir, esta unidad inclusive etnolingüística, ¿no? Etcétera. Pero que, como bien señalaste en los mapas, históricamente, pues siempre ha habido evidentemente divisiones y lo que esto ha provocado. Entonces, cuando uno va a Corea, que puedes recorrer en tren rápido de norte a sur en 3 horas, ¿no? Es decir, es un pequeño territorio, y sin embargo, con diferencias abismales. Inclusive cuando preguntas a alguien del norte si hay una diferencia en la lengua coreana del sur, uy, muchísima, ¿no? Es como otro coreano, ¿no? Etcétera. Pero También te en el estás sur. refiriendo a Corea, digamos, el territorio de Corea del Sur, Del no sur, que así puedes es. atravesar la península de... Exactamente. No, Ok, no, ok. digamos de la frontera norte, ¿no? De Corea con el O sea, norte del hacia el paralelo sur, 38 para abajo. para abajo, ¿no? O sea, encuentras hoy grandes diferencias y sobre todo donde aquí el tema es que los surcoreanos asumen que al día de hoy hay grandes diferencias, ¿no? Y eso que solamente es la mitad del territorio. Sí, solamente que las ¿No? diferencias de ahora a lo mejor pueden están marcadas un poco por ciertos dialectos y grupos que, bueno, la misma orografía coreana pues fue separando, pero los regionalismos actuales en Corea también están determinados por los proyectos de industrialización de los años 60. O sea, pero bueno, estamos hablando de que pensar que Corea siempre ha sido una y todos piensan lo mismo y son étnicamente homogéneos, pues es cuestionable, por decirlo menos. Exacto. Y va en contra de la narrativa, además oficial, ¿no? De esta cuestión. Exacto. Ahora, hay otra cuestión que mencionabas que me parece también muy interesante y son los efectos de las múltiples invasiones que tuvieron, ¿no? Desde las invasiones chinas en las épocas de Koryo, en fin, perdón, de Koguryo, hasta las mongolas y luego las japonesas, en fin. Pero si nos quedamos nada más con las que vienen del norte o que han venido del norte, vemos también que a lo mejor hay un paralelismo con lo que pasó en China. Hoy se dice, ¿no? Bueno, la lengua oficial, el Putonghua de China, la lengua más pura es la del norte, y porque además allí iniciaron, ¿no? Originalmente, lo que hoy llevamos Secesión China, pero realmente estas élites originarias se mudaron al sur, porque las invasiones hacían que estas que sí se podían mudar, se mudaban. El pueblo común y corriente se quedaba en el norte. Entonces asimilaba lo que venía del norte, pero los originarios realmente se fueron al sur. Entonces la China original, por así decirlo, vive en el sur. Entonces un poco esto de Corea, ¿no? Es decir, cómo pues estas invasiones también han hecho que las élites se movilicen con todo lo que eso implica. Y luego lo que tú mencionas, se quedan enconadas una serie de disputas, conflictos, por estas mismas movilizaciones, porque llega también el extranjero. O sea, al final del día, hoy es una sola Corea, pero pues los habitantes y los que habitaban Koguryo, que bajan al sur, son también extranjeros. Entonces, todo esto que tú explicas es muy interesante porque al final es muy fácil verlo a partir del 45, porque eso me va a llevar a la siguiente pregunta, y donde entonces la historiografía así muy de bote pronto, que por lo general, y es una crítica constructiva, suelen hacerse de las LRIs, ¿para qué estudiamos tanto historia, no? Tanto contexto. Pues a partir de los eventos recientes pues, se puede entender, ¿no? Y además solamente la Guerra Fría. Entonces, a partir de aquí, entonces, que, digamos, quedaría como el malo de la película, Corea del Norte, ¿no? Kim Il-sung, que con todo el apoyo soviético, unilateralmente decide invadir, ¿no? Y ya entonces se explica por qué este fenómeno y bueno, y la circunstancia que hoy prevalece en la península. Pero, ¿solo Corea del Norte es el responsable de este conflicto bélico?
Mira, aquí en esta parte del mundo, y bueno, por supuesto en Corea del Sur también existe esta idea. Es una idea construida y no quiero defender, ¿ok? Disclaimer. No hay ningún afán de decir que no, Corea del Norte no fue quien invadió, que es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos simplemente se defendieron a la invasión de Corea del Sur. Entonces, es una construcción, la historia es una construcción social y política. O sea, eso queda claro. Pero lo que acá hemos desarrollado, acá en el occidente, por decirnos, o meternos en un costal, como occidente, es influidos por pues, la escuela estadounidense, europea y los medios de comunicación antiguos y actuales. Pues sí, el malo de la película se ha hecho Corea del Norte. Pero sí hay que cuestionarnos, pues estas etiquetas, ¿no? De quién es el malo y quién es el bueno. Y yo diría que, pues, o sea, hay evidencia de que Corea del Norte fue quien, en lo que le llamamos Guerra de Corea, pues fueron los que iniciaron, ¿no? Los que en la madrugada del 24 de junio, pues, atravesaron la frontera y fueron tomando algunos puestos y total que pocas semanas después casi que arrinconaron al gobierno surcoreano en Pusan y ya después llegaron las fuerzas unidas de la Organización de Naciones Unidas y lo salvaron y ya después fueron para el norte. Bueno, ese primer momento posiblemente no haya controversia de que Corea del Norte finalmente logró reunir las fuerzas suficientes para llegar hasta allá. ¿De dónde venían las fuerzas? Pues materiales, venían de la Unión Soviética y también pues el apoyo inicial, todavía no de tropas, de voluntarios de China, sino eso llegó después. Pero bueno, tenían la fuerza, tenían el respaldo, después de algunos viajes de Kim Il-sung con Stalin y después con Mao. Total, se sentían muy valientes como para hacerlo, pero lo que se dice menos es que Corea del Sur hubiera hecho lo mismo. Solo que Estados Unidos, pues no quería en realidad enfrentarse a Stalin tan temprano. Se querían primero reorganizarse después de la Segunda Guerra Mundial pues sí, en realidad querían establecer un régimen internacional de paz, bueno, componer lo que ya se había descompuesto y con la guerra, pues no querían que la península coreana, que además era un territorio ignorado por ellos, su interés estaba más bien en Japón, pues entrar en un conflicto que tuvieran que pelearse con China o con lo que ya estaba pasando en China, la propia guerra civil que terminó expulsando al Kuomintang en el 49 y ya finalmente China estaba intentando también recomponerse. Y Stalin tampoco quería enfrentarse con Estados Unidos, pero Syngman Rhee quería unificar la península, lo mismo que Kim Il-sung. Pero Estados Unidos, que era quien tenía el armamento pues podía influir en eso, pues no le dio una carta o un cheque en blanco a Syngman Rhee y de esta manera es que, digamos, esta no intervención de Estados Unidos o no apoyo a Syngman Rhee, pues evitó que fuera él quien tomara esta iniciativa, pero hubo escaramuzas y hubo muchos conflictos entre las dos Coreas, bueno, entre estos dos territorios, previo a esta invasión, ¿no? Final, con lo que se siguió la guerra de Corea. Incluso, pues Syngman Rhee tuvo digamos, contagiado por estas ideas anticomunistas que eran propias de Syngman Rhee, pero también de grupos de ultraderecha estadounidenses, de eliminar, borrar del mapa, de exterminar a los comunistas en Corea, ¿no? Bueno,
años previos a la guerra hubo masacres y hubo muchos problemas en el lado del sur que fueron pues reprimidos violentamente y pues apoyados en parte también por Estados Unidos. Entonces, cuando pensamos en responsables de la guerra y cómo se condujo y la violencia que se experimentó como nunca antes vista, según algunos observadores, sobre todo pues una guerra civil, una guerra entre coreanos, pues tiene que ver con estas influencias también, ¿no? O sea, la amargura con la que se peleaba, la virulencia con la que se peleaba, e incluso una vez que Estados Unidos pues tomó la batuta de las fuerzas de Naciones Unidas, pues dejaron en ruinas, literalmente, todo un territorio en el norte, ¿no? Con bombardeos de napalm pues toda la destrucción, no nada más civil, sino también militar. Pues bueno, estas acciones desproporcionadas nos hacen preguntar, o sea, en realidad, ¿quién es el responsable de la guerra y lo que vino después? ¿Y por qué no es tan fácil digamos, para el régimen de Corea del Norte, por ejemplo, borrar esas cosas, ¿no? Claro, igual se pueden exagerar algunas, pero hay evidencia de que Estados Unidos destruyó, ¿no? Con sus bombardeos masivos, pues, ciudades enteras, pueblos y casi un exterminio, ¿no? Muchos norcoreanos tuvieron que emigrar o esconderse en montañas, etcétera, pero físicamente la infraestructura norcoreana quedó devastada. Entonces, ¿cómo te recuperas de eso anímicamente? ¿Y qué se construye después de eso políticamente? Pues es un terreno fértil para el nacionalismo y para ponerle nombre y apellido al enemigo, ¿no? Y esto pues es algo muy, muy útil incluso pues en la actualidad, y lo vemos en el discurso de todos los días, ¿no? Cuando se habla de cuestiones, digamos, del problema coreano en ese sentido, ¿no? Entonces, Corea del Norte es un problema, pero no es el único actor que ha causado este tipo de problemas, ¿no? O esta animadversión y esta falta de confianza, etcétera. Interesante, Juan Felipe, esta idea, ¿no? De victimización del sur, ¿no? Así como como tú bien dices, ¿no? Eso jamás hubiera pensado en hacer lo propio, y tú dices, no, hay documentos que evidencian que Sigmund Freud, si hubiera podido hacer lo mismo, lo hubiera hecho, y quizás la virulencia hubiera sido igual, o peor, en fin, porque al final, como dices tú, fue una guerra sin cuartel, además en un territorio como es de muchas montañas, entonces literalmente eran carnicerías permanentes, y con el uso de la Fuerza Aérea Americana, en fin, y las nuevas armas que se pusieron en práctica, bueno, es una cosa que uno ve las fotos y las películas, documentales, escucha a los que pelearon la guerra, como tenemos algunos amigos que nos puedan compartir eso, pues es inimaginable, ¿no? Ese grado de odio, destrucción. Y eso me lleva a la otra pregunta que tenemos aquí en el script, mi querido Juan Felipe, y eso entonces explica por qué ha durado tanto el armisticio y no se ha podido firmar la paz. ¿O qué hay detrás de esto? O sea, además de esa historia que, como tú, pues claro, desde el norte le pones cara y nombre a esta malevolencia, ¿no? Que además, luego sí, Vietnam, que digamos, bueno, por si fuera poco, pues un escenario muy parecido, ¿no? Y otros, digamos, eventos en los que Norteamérica, el bueno, ¿no? De la película, ha actuado, etcétera. Pero ¿qué más hay ahí? ¿Y por qué, como bien señalas tú, y creo que es uno de los propósitos de este libro y me parece muy interesante, algo que está muy discutido aparentemente, pero de veras, ¿por qué no hay paz y sigue este armisticio? Obviamente esto tiene varios ángulos, ¿no? Varias formas y posiciones, depende de dónde se coloque uno. Ahí en relaciones internacionales tenemos esta idea metodológica bueno, ¿por qué suceden las cosas si es una cuestión estructural en donde los agentes simplemente responden a la estructura, o es al revés, ¿no? Es el agente cuyo poder es capaz de modificar las estructuras entendidas desde institucionales, formas de pensamiento, etcétera, ¿no? En ese rango, todo. Lo diríamos como una estructura. Y en este sentido también, pues la pregunta de
de si la Guerra Fría es la fuerza o el factor principal que hizo que durara tanto este armisticio, pero finalmente la Guerra Fría concluyó a principios de los años 90, ¿no? Oficialmente. Por supuesto que hay inercias que han continuado, incluso podríamos posiblemente verlas, ¿no? Pero si esta idea estructural de que la Guerra Fría era el principal elemento contextual de la división y pues también de por qué no se firmó el armisticio, pues nos preguntamos si ya la Guerra Fría no está porque sigue, ¿no? Y además porque no se ve que vaya a cambiar la situación próximamente. Entonces yo aquí vería un par de cuestiones. Una es pues preguntarnos si esta guerra civil y la división es entonces una cuestión estructural o es de agencia. Y la otra cuestión tiene que ver más bien con condiciones políticas de la posguerra y el proceso de descolonización en el sureste de Asia, donde pues Vietnam tenía era un asunto, ¿no? También que representaba este proceso de descolonización, Indochina en general. Entonces, bueno, vimos que la división social y política no es un evento relacionado con la Guerra Fría, sino que pues, más bien la Guerra Fría es un factor, una variable temporal que efectivamente contribuyó a consolidar dos regímenes, ¿no? Opuestos. Pero además de la Guerra Fría, digo, si ya acabó, entonces otras cosas, debe haber otras cosas estructurales, ¿no? Por ejemplo, pues se está reconstruyendo el sistema mundial, ¿no? Fue unipolar por un tiempo, Estados Unidos, el gran hegemón, pero ahora China y Rusia están recuperando sus fueros y pues su prestigio, están interesadas en tener cierto control, en el diseño de nuevas instituciones, en el sistema internacional. Pero aquí la cuestión de pensar en esto, de que efectivamente puede tener alguna relación estos factores globales, sistémicos, estructurales, creo que el problema de verlo así, o únicamente así, es que le quitamos la responsabilidad a las dos partes coreanas que también pues tienen vela en el entierro, ¿no? Como decía mi papá. Y entonces, como decía, o sea, Corea del Sur es la víctima o Corea del Norte es el malo, etcétera. Bueno, siempre es la culpa de alguien más, pero muchas veces ver la cuestión estructural nos impide ver que tanto Corea del Norte como Corea del Sur, cada uno por su cuenta, pues ha tenido responsabilidad de la situación en la que están. Y han habido diferentes momentos digamos, de distensión en donde han intentado establecer un diálogo, pero nuevamente siempre acaban cada una de las partes, cada uno de los regímenes pues buscando establecer o imponer sus condiciones sobre el otro. Entonces esto es un problema de nunca acabar, porque pues, nunca, en realidad, si es un problema entre ellos, pues nunca se van a poner de acuerdo. Pero cuando han querido establecer un diálogo más allá con mecanismos multilaterales, pues también se ha frustrado un poco por esta misma situación. De hecho, hubo una oportunidad en las conferencias de Ginebra de 1954 de que se planteara no nada más el cese al fuego, o sea, más bien basado en el cese al fuego, en el armisticio, pues que se estableciera un tratado de paz. El armisticio, valga decir, hay que igual recordar que no lo firmó Corea del Sur, por una cuestión compleja y larga que no mencionaremos aquí, pero ese armisticio no fue firmado por el gobierno de Corea del Sur. Fue firmado por China, por Corea del Norte y por Estados Unidos en representación de las fuerzas de Naciones Unidas. Entonces, esos son los agentes beligerantes que han firmado este acuerdo. Bueno, pues de lo que se trataba era establecer un pacto, un nuevo acuerdo, pero ya de paz, ya quitar el armisticio. Pero ni Corea del Norte ni Corea del Sur se pudieron poner de acuerdo en pues qué se iba a negociar y cómo y en qué términos. Entonces, tan difícil fue eso que dijeron, bueno,
vamos a esperar un poco, vamos a darle entrada a este otro conflicto que también está muy candente, que es pues, la violencia en Indochina. Conocemos ahora como el sureste de Asia, Vietnam, Laos, Camboya. Y pues la conferencia de Ginebra, que iba a empezar a hablar del problema coreano, lo dejó de lado, se enfocaron en el problema de Indochina, se firmó un acuerdo de paz, y eventualmente también se acordó la independencia de estos países con respecto a Francia, y bueno, pues ya siguieron sus caminos, pero ya no se volvió al asunto coreano, se dejó para después, y ese después pues nunca llegó y no ha llegado. Entonces esto pues nos hace ver que la problemática pues es estructural, ciertamente, pero sin olvidar que hay una cuestión de agencia por parte de las partes, que es responsabilidad de las partes involucradas, régimen del norte y del sur. Entonces yo creo que esta situación sumada hace que sea muy difícil pensar y nos ayuda a entender que bueno, pues un armisticio es, aunque no sea la mejor opción, aunque no sea óptima, porque sigue generando tensión, literalmente están en estado de guerra, se encuentran en estado de guerra, es lo que ha mantenido la estabilidad durante todo este tiempo. Entonces, a lo mejor no quieren moverle mucho ahí, ni los coreanos del sur, ni los del norte, ni las otras potencias. Entonces, yo creo que son algunos de los factores a considerar para entender las razones por las que ha durado tanto tiempo. Claro, de hecho, en su última visita a México, el canciller de la República de Corea, prácticamente mencionó lo que toca decir, Juan Felipe, o sea, decir, la razón por la que él interpreta, o Corea del Sur interpreta estado de guerra, pues es paradójicamente lo que mantiene, digamos, la paz, ¿no? En la península. Y en este punto voy a conectar dos preguntas. Claro, porque cuando termina, o digamos, se establece este acuerdo de paz, como bien mencionas, y has hecho una reseña muy sucinta de los firmantes y, en fin, cómo quedó ahí de la agencia, de los actores. Claro, en ese momento, por ejemplo, Corea del Norte no tenía la capacidad nuclear, ¿no? Es uno de los temas que ha sido extremadamente importante en la consideración de, digamos, un acuerdo completo de paz en la península, es también la parte de desnuclearizar la península. Si bien el sur no tiene este poder porque tiene el paraguas, digamos, de defensa de Estados Unidos, pero el norte sí lo tiene y permanentemente, es decir, recientemente quizás es más evidente, pero siempre está esta amenaza. Entonces, ¿hasta qué punto este programa nuclear y de misiles de Corea del Norte y las sanciones que ha traído como consecuencia, pues permite generar escenarios justamente que de desnuclearizarse podría haber paz? O sea, es decir, es lo que podría permitir, o aún así no habría esta paz. Y en ese sentido, estas, digamos, potencias interesadas en la península por razones diversas. En el caso de China, pues es su traspatio y vecindad. En fin, es una zona también de colchón con el norte. Japón, que está evidentemente pues también en este eje. Rusia hoy, que también es parte de esta historia. Y Estados Unidos, obviamente, como su zona también de limítrofe geopolítica. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es digamos, el escenario que tú ves? Mira, va a sonar muy extraño, pero paradójicamente el programa nuclear, me parece, se ha convertido en un factor de estabilidad en la región. Internamente el programa nuclear y de misiles, cuando hablemos del programa nuclear, cuando me refiero al programa, sí, vamos a acompañarlo en nuestra mente por el programa de misiles porque se necesitan las dos cosas, ¿no? No es que alguien llegue con un maletín y lo deposite en un lugar y explote, no, pues, tiene que hacer desde lejos. Entonces, el programa nuclear internamente ha tenido la función de estabilidad, de estabilizar al régimen, ¿no? De consolidar al régimen norcoreano y su relación con el sector militar. Entonces, eso es importante. Y por otro lado, también legitima al régimen con la población, ¿no? Le da
cierta legitimidad o una percepción de poder y de seguridad, y externamente pues eleva el nivel de negociación de Corea del Norte, y pues esto significa que posibilita un chantaje efectivo. Y esto tiene que ver también con inhibir algún plan de atacar o invadir Corea del Norte para destruir al régimen, ¿no? Y también le provee de ciertos recursos, ¿no? Por la venta clandestina de materiales y tecnología que pues, se producen en Corea del Norte, con estados o con gobiernos indeseables o que pues no les caen bien a los amantes de la paz global. Entonces, pero bueno, esto pasa. Y en consecuencia de los ensayos que se tienen que hacer, si hay un programa tecnológico, pues se tienen que hacer pruebas, y las pruebas pues han ocasionado que parte de la comunidad también pues imponga sanciones. Son castigos, literalmente, al régimen en reacción a este programa nuclear y de misiles que buscan presionar, debilitar al régimen, inhibir el progreso del programa. Pero lo que hemos visto es que el resultado ha sido opuesto, ha fortalecido internamente al régimen y justifican el programa nuclear, sobre todo con otros ejemplos como Libia y otros que se deshacen de sus programas nucleares y acaban siendo destruidos, ¿no? Sus regímenes. El problema ahora con el programa es que ha llegado a un punto en donde no se puede renunciar, lo tienen ya muy avanzado, ya no se puede renunciar, ha sido muy efectivo, y tienen una bomba, y casi seguro que tienen cómo hacerla llegar, de manera transpacífica, o sea, casi llegar al continente. Entonces esto pues es un problema, pero también el problema es que no, y la condición de tenerlo es que se eliminen, o una de las condiciones es que se eliminen las sanciones por completo, y que Estados Unidos se vaya de Corea del Sur. Entonces, ninguna de estas condiciones se puede cumplir. Lo que tenemos entonces es una simulación colectiva. Por eso decía que el programa nuclear y el armisticio finalmente se han convertido en fuerzas de estabilidad, donde pues, sí, se avanza en el programa nuclear, se avanza en las sanciones, pero no se avanza en una solución. Y aquí pues la solución pues habría que preguntarnos de quién es. Ya vimos que en el caso de las dos Coreas pues no va por ahí, porque sobre todo porque ya los regímenes están tan consolidados y las sociedades pues tan construidas a modo de estos regímenes que pues no hay posibilidades de reconciliación, al menos pronta, ¿no? Y rápida. Entonces pues tenemos que ampliar la mirada a los otros actores, las potencias, como mencionabas, China, Rusia, Japón y por supuesto Estados Unidos. Y aquí lo que pues hemos visto es que esta idea de una sola Corea, pues sí, obvio que todas estas potencias diplomáticamente, discursivamente, pues expresan su simpatía por una sola Corea, ¿no? Pues una idea romántica como la que veíamos al principio. Y nada más, pues dicen, ok, está bien que sea una sola Corea, pero que si se van a unificar, que sea de manera pacífica, cosa que no va a pasar tampoco. Si se unifica, no va a ser nada pacífico, porque eso implica la sustitución de un régimen por otro, dos regímenes que no están dispuestos a perder, ¿no? Entonces, hay que ganar como dé lugar. Entonces, ante esta realidad geopolítica, lo que evidencia las acciones y no acciones de las diferentes potencias es que prefieren el status quo, prefieren que nadie le mueva nada, que las Coreas sigan divididas, porque esto ya se ha llegado a un punto, una especie de equilibrio en donde pues por parte de China y Rusia, ¿no? Intereses similares o preferencias similares por la estabilidad en la región. ¿Qué significaría que hubiera otra vez un conflicto bélico, que Corea del Norte colapsara y que fuera invadida por Corea del Sur? ¿O qué se puede hacer? Pues no son países neutrales, y tampoco la apuesta es que
Bueno, la apuesta es que sea si es una sola península, pues que sea neutral, pues eso difícilmente va a poder ser también, sobre todo por la configuración conservadora, liberal de Corea del Sur, si es que son ellos los que acaban dominando la península. Entonces esto no lo hace un país, no lo haría un territorio neutral tampoco. Y lo que no quiere ni Rusia ni China en ese sentido es tener a un aliado de Estados Unidos compartiendo frontera. Tampoco quiere que colapse Corea del Norte porque esto generaría una inestabilidad, migraciones masivas, violencia, etcétera, todo lo que se puede esperar. Por el lado de Japón, obvio, esto también puede ser un problema, la inestabilidad social y la seguridad que esto, peligros a la seguridad que esto podría acarrear, pero creo que más bien es más su propio prestigio de Japón, porque Corea, finalmente unificada, el tiempo que tome, pues va a ser un competidor muy importante para Japón. Entonces, pues prefieren también el status quo, ¿no? Bueno, esta situación de tensiones del programa nuclear, de respuesta con las sanciones, el lenguaje así muy colorido, incendiario de cada parte, pues a fin de cuentas se han encontrado fórmulas para relajar las tensiones, para negociar, independientemente de que la forma en la que se ha hecho por parte de Corea del Norte, por ejemplo, sea así pues tan perversa, ¿no? O insostenible. O sea, el costo para Corea del Norte de mantener esto es muy alto y quien lo ha pagado pues ha sido la población civil, ¿no? El pueblo, por decirlo de esta manera, franca. Entonces, pues esto sí es un problema indignante, y además insostenible, porque tarde o temprano Corea del Norte, la población de Corea del Norte se va a rebelar, cosa que pues tampoco hay evidencia de que esto sea posible. La cúpula está ya muy atada y se han encontrado fórmulas de lealtad, pero también fórmulas de control social muy efectivas, y de vigilancia que hacen muy difícil que pueda haber alguna rebelión social, ¿no? Y de aquí, pues pensar ya en escenarios de paz, pues yo lo veo, digamos, de un acuerdo de paz más formal, que produzca el retiro de Estados Unidos de Corea del Sur, la desnuclearización, etcétera, pues yo lo veo, la verdad, como un escenario muy remoto. Y para empezar, pues no hay indicios de que habrá un cambio inminente hacia la transformación de este régimen de paz que sustituya al armisticio. Incluso Moon Jae-in, el presidente anterior de Corea del Sur, pues esta reunión en la Asamblea General llamó a la comunidad internacional a que se unieran a la iniciativa de pues ya establecer un acuerdo de paz definitivo, pero no tuvo mucho eco, a pesar de que lo hizo por 2 años seguidos. Y parte del problema que veo es que el problema coreano empieza y termina con la desnuclearización, pero si vemos que la desnuclearización es algo imposible, porque las condiciones que pone son también imposibles de cumplir, entonces pues estamos en un círculo vicioso que si pensamos que las preferencias de las potencias es la estabilidad en la región, ese es el objetivo número 1, ni siquiera es la desnuclearización 100%, o sea, ahí son como un énfasis a medias tintas, ¿no? Por parte de China claro que no les gusta tener a Corea del Norte con un programa nuclear, trae problemas, ¿no? Obstruye otro tipo de procesos de generación de confianza, etcétera. Bueno, es un problema, pero no es el mayor problema. El mayor problema es que algo pase, que reviente y genere procesos de inestabilidad que ni Rusia ni China estarían dispuestas a conceder, ¿no? Entonces, ellas van a hacer lo posible por mantener el status quo, ¿no? Y pues una última dificultad, diría yo, para pensar en cualquier otro tipo de escenario es cambiar de este escenario de división y de guerra latente por una construcción de 2 sociedades
completamente diferentes, al norte y otro al sur de la península, cuyas ideas y fabricaciones discursivas, una sobre la otra, pues dejan muy poco espacio para la reconciliación, ¿no? Entonces yo creo que ese sería el primer paso para avanzar hacia la paz y posiblemente la unificación, pero en este último punto es donde yo veo también un factor de división, que es justamente la unificación. Irónicamente, la unificación, como veo yo, es la principal fuente de desconfianza. O sea, pensar en lo que empezamos ahora, pensar en la unificación, si Corea debe ser una, en las circunstancias actuales, pues significa acabar con uno de los regímenes, uno de los dos. Y esto, pues, es muy difícil de aceptar, ¿no? Claro que la aspiración de una sola Corea tendría que ser en todo caso sustituida por una aspiración de otro tipo, ¿no? De otra naturaleza. Y yo creo que pensar, como originalmente empezamos esta conversación, de que el único periodo donde Corea ha estado unida o ha sido una sola, en la figura geográfica y las fronteras que normalmente imaginamos ahora, es un fenómeno relativamente reciente, y en una historia de 5.000 años, pues 500, que duró el periodo Choson, pues no es ni siquiera la mayoría, ¿no? Entonces, yo lo dejaría aquí, fíjate, que es como para plantear todas estas variables que hacen muy complicada pues cualquier escenario futuro, sobre todo un escenario diferente al actual. Mi perspectiva, más bien, lo que vamos a tener por varias generaciones más es lo mismo, ¿no? Un status quo, una Corea dividida, que si se reconoce, si no hay una idea de que, bueno, queremos ser unificados, o bórrense esa idea. O sea, no se la planteen ni siquiera, es mi opinión, ¿eh? Y seguramente muchos coreanos no les gusta, y coreanófilos. Pero si dejaran de pensar en que Corea es una siempre y siempre ha sido una, y piensan que puede haber dos, y que una no está compitiendo con la otra por saber cuál es la verdadera y la legítima y todo, entonces yo creo que eso puede cambiar mucho de la circunstancia, porque es una amenaza menos, ¿no? Entonces ya no tendría mucho sentido el programa nuclear, por ejemplo, que es defensivo, es defender al régimen. Entonces, si pensamos en unificación, ¿cómo que unificación? No. Sobre mi cadáver, literalmente. Entonces, pasa por mi cadáver, ahí pues tienes que primero esquivar las bombas nucleares, ¿no? Entonces, no va por ahí, ¿no? Hay que trabajar de una manera diferente, repensar la unificación coreana. Yo creo que hay que reflexionar sobre esto. Muy bien, No, pues eso es Felipe, lo que pues quería. muchas veces has introducido, sobre todo en esta última parte, pues una mirada crítica, pero también constructiva. O sea, sonaría como más bien, ¿no? En otro sentido de lo que se ha permanentemente en foros internacionales, ¿no? Etcétera, discutido. Y claro, todo el mundo, pues en este discurso, ¿no? Fácil de la paz y todo. Pero yo me quedo con dos cosas que tú mencionas, ¿no? Mencionaste. Este principio básico de la ingeniería, ¿no? Si algo funciona, no le cambies, ¿no? Entonces, esta cuestión del objetivo de la estabilidad, pero pues es el objetivo de las LRIs, ¿no? O sea, ¿cómo evitar lo contrario, que es el caos? Y además, hoy, en un contexto tan complejo como el que tenemos, ¿no? El tema de confianza, desconfianza, porque además, el actor más importante de la película, por su papel internacional, sistema internacional, es Estados Unidos. Entonces, más o menos, quizás no estás de acuerdo, y los que nos escuchan, había una cierta predictibilidad cuando, antes de la era Trump, cuando más o menos los instrumentos internacionales para llevar a cabo la política, ¿no? Y asegurar sus intereses, llevaban cierto rumbo y cierta, digamos, correlación predictiva. Pero cuando llega Trump y lanza, por ejemplo, esta guerra comercial contra China, va a Corea y les piden que ellos paguen las bases militares y que se renegocie todo el comercio. Entonces, sí, el papel también hoy de Washington, que era como el más seguro, ¿no? Y su papel además en la región,
y su capacidad además de intervención hoy ha cambiado. Entonces, aquí terminé también diciendo que no lo mencionaste ahorita, pero también es una referencia permanente y por eso se ve tan fácil o tan posible este escenario, es el caso de Alemania. Sí, pero Alemania responde a otro contexto histórico, además a un contexto en ese momento donde la Unión Europea, pues en sí mismo es un contexto muy importante que permite confianza, predictibilidad, y hoy es un contexto que no vemos en el mundo, amén de lo que has mencionado histórico, que me parece fundamental, pero tampoco no vemos una cuestión que se vaya a repetir. Al contrario, ¿no? Entonces, bueno, yo también aquí lo dejaría justo para que Manuel pudiera pasar, ayudarnos a la parte que tiene que ver con preguntas que ya vi que hay del público que nos tiene conectados, y también que él pudiera también comentarnos sus, digamos, notas que ha hecho de esta charla. Y Juan Felipe, pues ahora sí que yo nada más creo que hablo a nombre de todos los que estamos aquí conectados y los que luego verán este diálogos. Ojalá que esa obra en conjunto pronto salga a la luz, porque hay mucho que leer al respecto, y ojalá que hagamos otro donde ya hayamos leído el texto y podamos hacer todavía comentarios más importantes al respecto. Manolo, bueno, pues por favor, si nos puedes ayudar a llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas. Estoy esperando a que mi imagen aparezca. Vale. Muy amable. Muchas gracias al equipo técnico. Bueno, pues encantado. Me parece que os agradecemos de una forma colectiva, ¿no? Porque hemos estado todos ahí súper interesados, la disertación del profesor López Aymed, que ha sido fantástico porque, como tú lo has mencionado, Renato, ha sido de una crítica constructiva. Creo que estamos un poco cansados, ¿no? De una apuesta que realmente plantea un horizonte ideal, cuando verdaderamente creo que Juan Felipe ha situado una perspectiva de equilibrio muy realista, ¿no? Y, o sea, creo que esto es importante y creo que ahí puede estar la base también un poco desde, que es lo que estamos defendiendo en este ciclo, ¿no? Que haya una perspectiva latinoamericana, iberoamericana de ir a los asuntos coreanos, ¿no? O sea, creo que desde Latinoamérica y desde México en concreto es un punto fundamental para poder ir a estos asuntos de una manera, pues vamos a decir así, sin un peso en el equipaje excesivo. Y también un poco en el horizonte que ha dibujado Juan Felipe hay muchos ejes de interés. Uno que me ha interesado especialmente es que creo que no se puede entender el actual rol de la República de Corea como un agente privilegiado de la globalización sin la división de la península. O sea, es imposible imaginar el papel que hoy en día está cumpliendo, sobre todo con respecto a la globalización económica y cultural también, ¿no? La República de Corea, Corea del Sur, si no pensamos en el escenario en el que estamos, ¿no? De hecho, a ojos de Occidente, como también ha comentado Juan Felipe, entiendo también como el Occidente, como una especie de morral amplio y muy diverso, ¿vale? En el que nos incluimos, es justamente un poco lo que se está construyendo, y tú también has hablado de que los discursos de alguna forma son los que construyen la historia. La actualidad de la península en las últimas décadas desde Occidente se construye como la historia de Caín y de Abel, ¿no? Está claro que quién es el hermano bueno, teóricamente, y quién es el malo. Tú has introducido ahí una historiografía de la familia muy interesante, ¿no? Muy diferente en muchos casos, pues como comentamos, a lo que en general se está construyendo, pues como lo políticamente correcto al respecto, ¿no? Entonces, insisto, ¿te parece que la construcción internacional que se está haciendo de Corea del Sur se puede pensar sin la división? Y también un poco has hecho una referencia a la ciclicidad, ¿no? Del diálogo entre las dos Coreas, ¿no?
esto tiene mucho que ver también con la situación interna de cada régimen, creo, ¿no? Y esto tampoco parece que tenga una conclusión cercana. Hay una ciclicidad en la configuración de los gobiernos en el sur, que de alguna forma abren o cierran, ¿no?, cierta posibilidad de diálogo. Y esto, pues como tú estás comentando, es una ciclicidad interna que le está dando incluso equilibrio, por decirlo así, ¿no? Un cierto equilibrio a la situación junto a esta cuestión que has explicado tan claramente de lo que significa, lo que representa el armisticio, ¿no? Entonces, ¿verdaderamente te parece que se puede ir en otra dirección diferente a mantener, a entender y hacer entender un poco este difícil equilibrio? Y, bueno, pues lo que te pregunto es esto, ¿no? ¿Realmente sería de otra forma la situación y el papel que tiene Corea del Sur en la situación geoestratégica internacional si no tuviéramos en cuenta este difícil equilibrio que tú estás planteando? Eso era, muchas gracias. O sea, si puedes aportar algo al respecto. A ver, fueron como varias cosas, pero sí, la posición actual de Corea del Sur es producto de la división, sí, es producto de la Guerra Fría también, pues también. Al final, Corea del Sur empezó su vida después de la liberación, pues en condiciones muy precarias. Un país pobre, no era un país industrializado, ni antes de la ocupación siquiera de Japón. O sea, Japón empezó su proceso de modernización e industrialización en el siglo XIX, y un poco gracias a eso alcanzó niveles de poder que no lo hizo Corea, no hizo las reformas que supuestamente tenía que hacer, etcétera. Entonces sus propios conflictos internos le impidieron hacer eso, ver hacia China, que estaba por el estilo, confiar en que eventualmente la civilización china sería la dominante, pues no pasó así. Corea sucumbió a la colonia japonesa o a la ocupación japonesa, y Japón son los que se encargaron de hacer las reformas, ¿no? Pero finalmente Corea de la península coreana en ese entonces siguió estando dividida. El norte es quien hacía, digamos, el papel el norte es, digamos, donde están los yacimientos mineros importantes, donde se establecieron industrias relacionadas con minería, etcétera, y el sur fue la región agrícola. Entonces, una vez que quedó liberada, pues las fuerzas de ocupación apoyaron a cada uno de los regímenes, y empezaron sus caminos diferentes, ¿no? Pero en 1961, el general Park Chung-hee tomó el poder con un golpe de Estado. Y yo creo que es a partir de entonces que Corea del Sur inicia un proceso de modernización y de industrialización, que es lo que lo tiene aquí, como un actor importante, no nada más en la región, sino pues a nivel global, ¿no? Y ya es una voz cada vez más reconocida. A lo mejor no tiene el peso político o económico de otros países, pero tiene suficiente, ¿no? Bastante escuchable, digamos, ¿no? Y esto que vemos hoy tiene que ver con esta política de modernización y de industrialización de los años 60, que pues es una dictadura también, ¿no? Que construyó pensando en términos de alcanzar, en términos de abatir a sus enemigos. Entonces, la Guerra Fría tuvo que ver ahí como una motivación y legitimación de un régimen autoritario, en el caso de Corea del Sur. Y ya lo que sucedió después, pues bueno, yo creo que puede ser un proceso de mercado, donde la industrialización pues tomó su propio camino, la acción de los grandes conglomerados,
su penetración en la política, en el diseño de instituciones, etcétera, bueno, pues ahí ya se fue construyendo y es, digamos, lo más visible ahora. Vemos al gobierno más como un apoyo de los grandes capitales surcoreanos, más que como el director de todo el proceso, como si lo veríamos en los primeros 20 años, en los años 60 y 70, digamos, ¿no? Teníamos ahí un gobierno mucho más activo. Pero esos 20 años están relacionados con factores geopolíticos. No se puede entender, ciertamente, este ímpetu de industrialización sin la idea de que ¿para qué hacemos esto? ¿Por qué nos tenemos que sacrificar? Pues porque si no nos invade Corea del Norte, porque si no nos invaden los comunistas, porque si no vamos a seguir en la pobreza, no vamos a poder alcanzar a nuestro rival que es Japón y les vamos a demostrar quiénes son los coreanos y el mundo, pues ya de pasada, ¿no? Pero creo que nace ahí. Entonces, si tú me preguntas si podemos entender a la Corea de hoy por la división, por el conflicto, por la guerra, pues yo te voy a decir que sí, ¿no? Porque creo que está relacionado, aunque ahora pues simplemente veamos como una fotografía de un proceso histórico más amplio, que es el éxito, y entre comillas, porque como decíamos, hay una dictadura de por medio, aún, o sea, Corea del Norte, que ahora es una democracia ejemplar para muchos, que hace unos años logró destituir a una presidenta por corrupción, pues estamos hablando de que hay mecanismos e instituciones democráticas que funcionan. Bueno, esa es Corea que tuvo su época oscura, ¿no? Política y socialmente. Pero bueno, a fin de cuentas nos habla de que también Corea está formada de personas en la base que también han contribuido a esta construcción de decir, bueno, ¿qué queremos como Corea, ¿no? O como Surcorea, en ese sentido. Y eso yo creo que es importante también de reconocer que, pues, si bien el proceso de industrialización y modernización trajo afluencia económica, mayor escolarización y es todo esto lo que trae la formación de ideas sociales, pues se lo debemos a la división, a esta necesidad de subsistir del régimen y pues las consecuencias que acabo de mencionar. Positivas lo vemos ahora, pero con un gran costo. Muchas gracias, efectivamente. Voy a pasar a algunas preguntas. Quizá la de Virginia, empezamos, que ha sido la primera en escribirla, pero la primera pregunta, o sea, creo que está ya de alguna forma respondida y tratada, pero hay una segunda que es interesante, es muy concreta. Dice, ¿cómo crees que la mejora de las relaciones intercoreanas en el marco de la cooperación del río Tumen podría contribuir al desarrollo económico y social de la región en general? Depende, yo creo que depende muchas veces de quién gobierne, y esa ha sido una constante, y lo mencionabas cuando hiciste referencia a Trump. Yo lo que estaba pensando cuando hablabas de eso es que Trump lo que hizo fue simplemente exponer externamente y muy, pues muy fuerte, muy colorido, muy llamativo, pues, a su estilo, cosas que siempre han estado en Estados Unidos. Los grupos conservadores, los halcones en Estados Unidos siempre han estado ahí y siempre han sido los que han echado a perder las iniciativas algunas iniciativas de diálogo, ¿no? Intercoreano o de diálogo entre Estados Unidos y Corea del Norte. En 1994 se negoció un acuerdo marco que comprometía a Estados Unidos a diferentes cosas, entre ellas pues financiar un programa de generación de energía nuclear, entre otras cosas, que no cumplió Estados Unidos porque en el Congreso estadounidense pues fue boicoteado, ¿no? O sea, no pasó.
pero fue un proyecto de demócrata que pues, los republicanos, sobre todo el ala ruda de los republicanos, pues impidieron que pasara. Entonces, no fue Trump, son estos grupos que Trump encabezó en algún momento, pero siempre han estado ahí. Entonces, pensar en los diálogos intercoreanos, tenemos que ver todas estas bandas en la mesa pues, quién gobierna en Corea del Sur, quién gobierna en Estados Unidos, quién gobierna en Japón. No sé si podemos decir lo mismo de China, creo que China es más estable en ese sentido, ¿no? Creo que las metas son más claras y son un poco más consistentes. Pero si queremos pensar en el éxito o en el progreso de los diálogos entre las dos Coreas y los proyectos de cooperación, pues tenemos que ver las economías políticas de estos países, quién gobierna y a quiénes representan. Entonces, lo que se había avanzado, por ejemplo, con gobiernos progresistas de Kim Dae-jung, de Roh Moo-hyun, digamos, de 1998 al 2008, pues todo eso que se avanzó se echó para atrás cuando llegó Lee Myung-bak y después Park Geun-hye y ahora Yoon. Entonces todo es como dar, no sé, 2 pasos para 3 pasos para adelante y retrasarse uno, a veces 2 pasos, ¿no? Entonces, pues tiene que ver con esta configuración bipolar como de bipartidista, ¿no? Que además refleja la sociedad, no nada más son los partidos, la sociedad también está dividida así, progresistas, liberales y conservadores, y son irreconciliables internamente. No sé, en Estados Unidos creo que hay más dinámicas positivas digamos, ¿cómo le llaman? De acuerdos bipartidistas, pero en Corea del Sur es bien difícil. Y pues quien gobierna lo tiene todo prácticamente, a menos que no lo tenga también el Congreso, que también eso ha sido un factor. Si tienes el Congreso con el mayoría opositora, conservadora, no pudiste hacer nada. Entonces, los programas de cooperación dependen de eso. Y en ese sentido, pues quien tiene la mayor ventaja en esas cuestiones, pues es China, que no está en este tipo de peleas, y pues son los capitales y son, digamos, las fronteras más permeables, para bien y para mal, por parte de Corea, ¿no? Los proyectos de cooperación que hubieron con gobiernos progresistas, que es el corredor industrial de Kaesong y el centro turístico ¿cómo se llama esta montaña? Se me olvidó el nombre de la montaña, pero digamos en la parte este de la península, ya fueron cerrados, ¿no? En reacción a pues provocaciones o lecturas lecturas de provocaciones de acciones norcoreanas durante gobiernos conservadores. O sea, no los cerraron gobiernos progresistas, pero tampoco los abrieron porque pues, finalmente tienen que convivir con sus tribus, ¿no? Conservadoras y dentro del país. Entonces es sumamente difícil. Yo lo veo a él. O sea, quizá le di muchas vueltas, pero lo concretaría con el problema no es Corea del Norte siempre, es la división política que hay en Corea del Sur y en Estados Unidos. Y solamente en un periodo, en los finales de los años 90, como que los astros medio se alinearon con Clinton y con Kim Dae-jung, donde se avanzó más hasta, bueno, Bush y el eje del mal y septiembre 11, etcétera. Eso pues sí complicó todo y lo construido se vino abajo. Pero ahí vemos, las constelaciones se desalinearon y ha costado mucho trabajo volver a encontrar estos equilibrios. Había hasta
parecía que algo iba a pasar con Trump en el 18, ¿no? Cuando incluso se reunió con Kim Jong-un y antes se había reunido Moon Jae-in con Kim Jong-un y con Xi Jinping, todo parecía que iba muy bien, hasta que llegaron las sanciones y la demanda de desnuclearización y pues ahí es donde luego también derechos humanos, ahí es en donde se va a atorar siempre, siempre, siempre esa relación. Entonces, si se lograra separar las agendas del programa nuclear y seguridad con las de cooperación y acciones más humanitarias, pues posiblemente se podría avanzar un poco más, ¿no? Sí, no sé si respondí bien. Muy interesante, sí. Martina, creo que confío en que se ha sentido respondida, ¿no? Por lo que los últimos comentarios que estás haciendo respecto al beneficio que esa separación puede tener en relación a los Estados Unidos o a China, ¿no? Y Gina nos pregunta hasta qué punto crees que la ideología chuche limita las relaciones internacionales norcoreanas. No sé si todos están familiarizados con la doctrina Chuche. Es una doctrina que se formuló desde Kim Il-sung, digamos que es el Kim Il-sungismo, así le llaman. Y básicamente es la autosuficiencia y es una respuesta filosófica a un régimen autárquico, ¿no? De autonomía, de autosuficiencia, de soberanía, déjenme a mí hacer las cosas como yo sé y quiero, etcétera, ¿no? Poner límites. Entonces, si estamos hablando que hay un régimen que se opera desde esta perspectiva y no desde una perspectiva, digamos, de interacción y que, bueno, pues tengo que ceder algunos aspectos de mi gobierno, pues no veo por dónde se pueda entablar una relación diferente, ¿no? Es una especie como de nacionalismo, diría yo, pero más estructurado desde el gobierno. Y no veo cómo Yuche contribuya a mejorar las relaciones intercoreanas, aunque se puede entender cómo este fenómeno pues también ayudó, bueno, esta doctrina pues ha ayudado a cohesionar a la élite del régimen, ¿no? Pues, finalmente es una coraza, es un manto de protección y de justificación de sus acciones, incluyendo el aislamiento en muchos sentidos, ¿no? De físico, de tránsito, de salir o entrar, de quién entra y sale del país, de lo que se dice, de la información que entra, de la información que sale. Todo eso en algún punto toca la doctrina Yuche. Entonces, si esta doctrina es la dominante, entonces pues muy probablemente sigamos en esta dinámica de una Corea, entre comillas, impenetrable, ¿no? Así es lo que opino. Fantástico. Y nos comenta también Andrés Morilla, nos dice, en relación también a las sanciones, ¿no? Realmente, antes incluso de enunciar lo que pregunta Andrés, ¿realmente en el horizonte podría existir la posibilidad de que no existieran las sanciones, de que se minimizaran? Y al hilo de esto, nos pregunta Andrés entonces, ¿qué significaría el fin de las sanciones a Corea del Norte y qué impactos es el que podría tener? Y si sería significativo ese impacto en los temas que estamos tratando. Sí, pues, o sea, Corea del Norte tiene, por Yuche, tiene sus propias reglas de movilidad hacia afuera y hacia adentro, ¿no?
O sea, Corea decidió, bueno, el régimen de Corea del Norte decidió mantener el control lo más posible. Juche es parte de eso. Pero las sanciones son pues, un bloqueo, es un cerco a Corea del Norte y sus relaciones con el exterior. Es un cerco fuerte, pero no impenetrable, porque pues, la frontera con China y un pedacito de la frontera con Rusia, pues, digamos, por ahí fluyen cosas, ¿no? O sea, finalmente Corea consigue lo que necesita para su programa nuclear. Claro, pues no pasa por los libros oficiales, pero entra. Ahí esas cosas pasan. En cualquier lado del mundo, pero pues ahí también, ¿no? Las sanciones creo que pues no han resultado, eso es claro. No han impedido que Corea continúe y avance en su programa nuclear. No han contribuido a disminuir el poder que tiene la familia Kim en el gobierno y en el control de los diferentes niveles de poder que existe en Corea del Norte. Y han agravado, bueno, muchas de las sanciones están bastante dirigidas a la élite, ¿no? O sea, no hablan de impedir digamos, el ingreso de ayuda humanitaria, ¿no? Pero sí muchas otras cosas, ciertos materiales que se pueden utilizar para otros fines que no son los que a lo mejor dicen que se requerirían, etcétera, ¿no? Entonces, quitar las sanciones a lo mejor podría contribuir a que Corea del Norte tenga la capacidad de resolver muchos de sus problemas. Lo cual pues no es muy confiable porque sabemos que aun cuando con todo esto hay desvíos y pues se privilegia a una clase, a un grupo o a familias leales. Entonces quitar las sanciones quizá pueda haber una sospecha bien fundada de que no van a llegar a donde tendrían que llegar. Los bienes, ¿no? que están prohibidos o regulados o restringidos. Pero no creo que eso vaya a pasar porque las sanciones están vinculadas a pruebas de desnuclearización. Pruebas que hagan una desnuclearización verificable, irreversible y que nunca más sea, ¿no? Entonces, como eso no va a pasar, las sanciones siempre van a estar ahí y solamente pueden empeorar. Y esto pues solamente puede mejorar, porque ya vimos que las sanciones no ayudan a detener el programa. Y por otro lado, cuando yo decía que por un lado el programa nuclear no se va a detener porque es lo que mantiene al régimen a flote, que es lo que le da legitimidad interna y protección externa, las sanciones tampoco se van a eliminar porque están condicionadas a esto, a este programa que no va a desaparecer. Pero además, supongamos que llega alguien y así con toda la audacia del mundo, estamos pensando en un gobierno estadounidense, así, cosa que no va a pasar seguramente, con toda la audacia del mundo dice, ¿saben qué? Vamos a quitar todas las sanciones y vamos a hacer que todo eso que estaba prohibido pueda entrar y a ver cómo le hace el gobierno de Pyongyang para contener digamos, toda esta riqueza que va a empezar a entrar y cómo va a contener a la sociedad de hacerse de ella, ¿no? No sé, eso es como que en mis fantasías me imagino ese escenario. Pero yo creo que si pasa eso va a haber mucha inestabilidad, que es lo que no quieren. O sea, si se va a hacer algo, va a tener que hacerse algo, digamos, poco a poco. Pero el poco a poco ayuda más a Corea del Norte y mantener el régimen que esa gente odia. Y entonces están empantanados en este no negocio y además hay una cuestión, me parece, de reputación,
por parte de Estados Unidos y de su grupo, en donde echarse para atrás o disminuir las sanciones sin una muestra de que Corea del Norte va a desmantelar su programa y no va a reactivarlo, debilitaría su posición y su imagen y su reputación. Entonces no lo van a hacer tampoco. No veo ese escenario de quitar las sanciones. Eres claro al no verlo. Sí, Estás sí, delimitando muy bien las dificultades. Muchas gracias. sí. Nos Lamentablemente, pregunta, porque pues las sanciones sí, efectivamente. evidentemente afectan menos, o sea, afectan al régimen, podrían estar mejor los gobernantes, ¿no? Pero pues a quien más afecta es a la población, porque pues, estamos hablando de fuentes de ingresos y de materiales que se pueden transformar y Corea hacer algo más que sobrevivir, ¿no? A duras penas. Hasta donde sabemos, porque sabemos tan poco. Y lo que sabemos es que todo está mal, entonces, pero ¿qué tan mal? No sabemos eso. No sabemos mucho, efectivamente. Mm. Nos pregunta Mariana, el caso de Corea parecería como el del yin y el yang, dos fuerzas opuestas. ¿Hay algo Oye, poco sí, de... justo hace poco escribí algo sobre este tema y cuando describía esta relación puse eso, ¿no? Que era como una relación de yin y yang, o sea, no sé, a lo mejor relacionado con lo que decías hace ratito, Manuel, de si podíamos entender al Corea actual sin entender a la otra Corea. Y bueno, yo me fui por el lado de economía política, pero también está esto, o sea, siempre desde el inicio el referente es el otro en el norte. Y sí, pues actualmente es eso, ¿no? Es el malo, el bueno. Yo no voy a decir quién es el malo y quién es el bueno. No cabe eso, ¿no? Pero son dos que no pueden estar sin el otro, se entienden, o sea, solo se puede entender. A lo mejor ahora deberíamos de entender a las dos Coreas no como yin y yang, sino como dos entidades diferentes que crecieron y que entienden las cosas de manera diferente por sus propias trayectorias, por imposición de lo que es discursiva o institucional, violencia, como ustedes la quieran traducir o etiquetar, violencia, no sé, simbólica o estructural, institucional o física, como sea que se haya construido la mentalidad y la forma de ser de una sociedad, es ahora muy diferente una de otra. Pero en un principio, esta constante referencia hacia el otro, yo creo que era importante para autodefinirse. Y por eso creo que cabe la analogía del yin y yang, ¿no? Porque ese yo, soy yo porque el otro es como es, ¿no? Si no fuera como es, yo sería otra cosa. Entonces, la identidad de Corea, de la sociedad surcoreana, se define a partir del otro. Es digamos, el protagonista se define por el antagonista, ¿no? Pensándolo en otra forma. Yo creo que no tanto ahora, y no deberíamos pensar ya que debería definirse uno en función del otro. Pero creo que sí, o sea, en parte creo que es válida. Y sobre todo, yo lo pienso en relación a esta idea de, oigan, ya son diferentes. Ya, o sea, ¿por qué siguen pensando en que tú y yo somos uno mismo? Como decía la canción, ¿no? No, son dos cosas. Se construyeron diferente, no por su voluntad, pero ya son diferentes. No se propongan ser uno mismo, propónganse llevarse bien. La historia va a ser un factor importante, y además es una historia poco grata,
no hay mucho que se pueda rescatar de positivo de esa historia de 70 años o más, ¿no? Pero, o sea, superar eso va a estar bien difícil. Si no superan a Japón, que también los humilló de manera diferente, si no se supera eso, pues menos lo otro, ¿no? Porque son familias que se mataban unas a otras, que se suponían eran lo mismo. Pero bueno, es interesante, ¿no? El considerar que la península coreana es un yin y yang, porque es Sí, válido, pero hay que es pensar si esa es atractivo la el manera pensarlo que así. sí que deberíamos de pensar, o los coreanos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo tienen que pensar los coreanos? No soy nadie para decir eso, pero creo que, why not? Algo se puede sugerir, ¿no? No sé. Nos preguntan, y saludamos con afecto desde la Universidad Autónoma de Nayarit, si se Gracias. puede decir que la educación en Corea del Sur ha sido un factor que ha promovido la división de posturas respecto a Corea del Norte. Sí, en un tiempo, yo diría, actualmente no creo. Pero no conozco los planes y la currícula surcoreana en ese aspecto. Conozco un texto, hace poco de hecho lo di con él. Si quien escribió esa pregunta me quiere después escribir, porque si es de Nayarit seguro tienen mis datos, me escriben, les comparto este texto. Me parece muy interesante cómo a partir del sistema educativo, pues se generan las ideas, ¿no? O sea, si está en la currículum, habla mal de Corea del Norte, pues los profesores van a hablar mal de Corea del Norte, ¿no? Y si tu profesor te dice que Corea del Norte, la sociedad y el gobierno es así y asado, pues así es, ¿no? Entonces sí se construye la idea del otro a partir del discurso político que se ve también reflejado en la currícula académica. Pero no sé actualmente cómo sea esa dinámica. No conozco los contenidos de ahora, pero yo creo que han sido transformados incluso pues muchos documentos, libros azules, estos documentos oficiales le han cambiado términos que habían sido sensibles. Por ejemplo, cuando referirse a Corea del Norte como el enemigo, pues gobiernos progresistas han eliminado esa palabra de todos sus documentos oficiales. Entonces, depende del gobierno y yo creo que el sistema educativo responde también a los programas que el gobierno quiere instrumentar en cuanto a construir a la idea del otro. Por ejemplo, no en el sector educativo, pero en el sector de industrias del entretenimiento y películas, hay unas películas muy famosas que trataban de retratar a Corea del Norte no como el malvado, sino como alguien como tú y como yo. GSA, por ejemplo, Joint Security Area, muy famosa. Esa película se produjo con un gobierno liberal, un gobierno, creo que fue Kim Dae-jong. O, ¿cómo se llama esta hermandad de guerra? Le tradujimos aquí en México, no me acuerdo, en coreano, dos hermanos. Pues eran brothers, o sea, hermanos carnales, que por alguna circunstancia, bueno, se ayudaban, empezaron estando en el sur, se ayudaban y se protegían, y por alguna circunstancia el mayor se queda atrapado y se va al norte, y con el tiempo el chico se fanatiza, por decirlo así, y se compromete con con el ejército de Corea del Norte, hasta que llega un punto en donde se topa. No les voy a decir, no espolear, echar a perder, pero, o sea, hay este tipo de películas que no retratan a Corea del Norte de una manera tan negativa, pues son parte del discurso oficial que busca una reconciliación. Y bueno, supongo que la literatura también, ¿no? Una mayor apertura,
en la literatura, en el discurso, en las asambleas populares o cosas así, siempre y cuando no ataquen demasiado al gobierno, pues son permitidas. En el aula se puede hablar un poco más críticamente de Corea del Norte sin que tengas ahí a un espía, ¿no? que te delate y acabes en un hoyo, ¿no? Al final del día. Entonces, como pasaba. Entonces, estas cosas tienen que ver con pues, quien gobierna y quien diseña el discurso. Y eso varía con el tiempo, ¿no? Pero ya es una regularidad de la democracia coreana. Una ventaja o desventaja, pues, sabrá Dios. Muchas gracias. Me sumo a la pregunta de Andrés Morilla, a una segunda que nos ha hecho, y él dice, ¿la pérdida de la hegemonía mundial de Estados Unidos puede causar un cambio significativo en el asunto de las dos Coreas? Quizás se podría ampliar y decir los cambios en la hegemonía mundial, ¿no? Porque hay diferentes cambios, ¿no? ¿Y cómo está respondiendo también Corea? Porque tú lo has planteado como agente global, no está solo centrado en un tema de economía o de cultura, ¿no? Pues que quizá puede ser algo más visible, sino también de geoestrategia de una manera muy importante, ¿no? Situándose en lugares clave dentro de lo que podrían ser las relaciones internacionales. Entonces, ¿de qué manera un poco, cómo ves la situación de este debate y la respuesta de Corea del Sur a toda una serie de situaciones contemporáneas? Véase la guerra de Ucrania, por ejemplo, también la relación con el vecino, cómo van las relaciones internacionales con Japón y a lo mejor también pues, se podía sumar ahí cómo está afectando en la última década también la expansión de la influencia coreana en repúblicas del centro de Asia. Y así te hago un marco un poco más general de los cambios de la hegemonía. Muchas gracias. Bueno, los Estados Unidos, pues sí, creo que ha reducido su capacidad de intervención y de influencia en muchos territorios, incluyendo Corea del Sur, lo que intentó hacer Trump digamos que el costo de mantener sus tropas allá, pues se repartiera un poco mejor y bueno, hubo resistencia por parte del gobierno surcoreano porque pues, casi que Trump quería que lo pagaran todo ellos, ¿no? Que pagaran por su protección, ¿no? Casi como un chantaje, ¿no? Como esto es como una extorsión. A veces me parecía eso, ¿no? Paga si no nos vamos y quién sabe qué te vaya a pasar. Bueno, entonces han habido, porque hay grupos en Estados Unidos que no quieren seguir financiando a estos que lo ven como unos aprovechados, ¿no? Oportunistas. Puede que tengan un poco razón, quizá porque finalmente Japón y Corea del Sur, pues, si bien no son estados anómalos porque no tienen mucho control sobre su ejército, sobre todo Japón, desde las finales de la Guerra del Pacífico, pues lo mismo Corea, o sea, no pueden, sus tropas no pueden simplemente operar sin el consentimiento, el consenso de una comisión bilateral, militar. Pero a pesar de que han habido estos intentos de repartirse mejor los costos, pues no hay un intento de retiro, ¿no? De desentenderse. Incluso, pues ahora que Corea del Norte está mucho más potente en su capacidad nuclear, pues Corea del Sur, pues exige casi a Estados Unidos que sí respalde su protección. Incluso para presionar, me parece, el gobierno actual ha sugerido pues, tener su propia bomba, ¿no? A menos que Estados Unidos pues, le garantice que va a estar de su lado, con sus bombas, o de otra forma, ¿no? Entonces, Estados Unidos no se puede apartar tan fácilmente. Pero creo que está intentando para repartir la responsabilidad de una manera un poco más multilateral. Y pues ahí está
¿cómo se llama esta? No me acuerdo cómo se llama en este momento, que son diferentes países del este de Asia, Japón y creo que Australia y otros que están tratando de hacer una especie de cerco de seguridad, pensando en China principalmente. Entonces, no es la OTAN, obviamente, no creo que se llegue a eso, pero sí está tratando de cooperar un poco más en cuestiones de vigilancia y de seguridad regional, sobre todo de las rutas comerciales, que China está cada vez más presente. Entonces quieren tener digamos, un mecanismo de contención por ahí. No va a ser solamente Estados Unidos, sino que ya hay un conjunto. Yo creo que esto le da un poco más de fuerza a Estados Unidos, que me parece, puede ser, digamos, un síntoma de reducción de hegemonía o en términos relativos, porque pues, a lo mejor no es que Estados Unidos esté perdiéndolo todo y esté desbaratándose, sino que hay otras fuerzas que están ganando espacio, China y Rusia en ese sentido. Y pues Corea creo que está en una encrucijada aquí. O sea, para el gobierno actual de Yoon, como que no hay mucha duda en dónde debe poner sus canicas, ¿no? O su apuesta es Estados Unidos. Incluso ha buscado mejorar sus relaciones con Japón, cosa que se habían deteriorado con el gobierno de Moon Jae-in anterior, por una cuestión histórica, de hecho. Se deterioraron, fue más allá de la interpretación histórica, ya se empezaron a pelear en sanciones, sino ya no eres mi mejor amigo comercial, ya no te voy a exportar esto, pues yo lo hago, no me importa porque yo puedo y te voy a demostrar, ya sabes. Y el presidente actual está, digamos, interesado en recuperar esa relación con Japón, porque se entienden, son gobiernos conservadores, y creo que hay una frecuencia compartida ahí. Pero siguen estando con digamos, con un dilema, porque no pueden pelearse con China. China es un socio comercial, pues, muy importante, el primero o el segundo, no sé el día de hoy cómo sea, pero pues, entre 1 y 2. Y el otro es Estados Unidos. Entonces, ¿qué vas a hacer, no? Es un poco difícil la situación de Corea del Sur en ese sentido, y pues no en esa proporción, pero parecido con Rusia, porque tampoco Corea del Sur quiere pelearse con Rusia por algo que en principio, en apariencia, no le compete, ¿no? Y por eso ha sido muy escandaloso que se hayan descubierto algunas comunicaciones que insinuaban que Corea del Sur iba a apoyar a Ucrania para defenderse de Rusia, un poco poniéndose del lado de Estados Unidos, pero pues afectando su declarada neutralidad en este asunto, ¿no? De que no iba a intervenir en asuntos externos de esta naturaleza. Entonces no está fácil también para Corea pues ver con quién debe de hacer alianzas, porque también a veces este tipo de sistemas de relaciones muy maniqueas, de estás conmigo o contra mí, pues son complicadas, ¿no? Y no sé, yo creo que hay que esperar. La bendición de las democracias es que hoy están y mañana puede que no. Entonces, vamos a ver qué pasa con el que sigue, ¿no? Lo malo de las democracias es que justamente hoy estás, mañana no. Entonces, todo eso que habíamos pactado y acordado, ¿dónde quedó? Entonces tiene que volver a empezar, y esto pues es muy ineficiente, ¿no? En ciertos sentidos. Incluyendo el de seguridad. ¿A dónde se va a inclinar el gobierno de Corea del Sur en el futuro? Pues no sé. A lo mejor es lo que dicten las corporaciones, son los que tienen los intereses comerciales. Digo, no te puedes pelear con Estados Unidos, pero tampoco te puedes pelear con China. Oye, pero a mí me dicen que tengo que tomar una posición, pues hazle como puedas. Y así yo creo que, pobrecitos, ¿no? Están como en esta, no sé, con el angelito bueno y el angelito malo,
susurrándole cosas y pues debe ser una cosa difícil de resolver. Muchas gracias. Y para terminar, vamos a coger las dos últimas cuestiones. Una hace más referencia, que es la que nos plantea Aurora Stephanie, es sobre la cuestión de si la economía coreana del sur sigue dependiendo de una forma manifiesta de la economía estadounidense. Entonces, sí, de alguna forma las crisis de la economía estadounidense van a limitar el crecimiento en Corea del Sur. Esa sería una. Y la última que recogemos es la de Mariana, que nos dice si el surgimiento de la UE como interlocutora en el conflicto de Rusia y Ucrania, desplazando a los Estados Unidos en cuestiones de mediación mundial, podría Perdón, no, vislumbrar el surgimiento de qué, perdón, no de la entendí. Unión Europea, de la Ya, UE, perdón. Sí, sí, sí. como interlocutora en el conflicto Rusia-Ucrania, desplazando a los Estados Unidos en las cuestiones de mediación mundial. Yo no acabo de verlo. Estoy en la UE y no sé hasta qué punto se puede convertir la UE en mediadora actualmente, sino más bien al contrario, en una fuerte, vamos a decir así, defensora de una de las partes. Si eso, el que la UE esté en ese papel actualmente, quizás recuperando algo de un cierto liderazgo perdido con respecto a la mediación entre Rusia y Ucrania, eso podría vislumbrar de alguna manera algún tipo de beneficio para entender a Corea del Norte de otra forma. Estas son las dos cuestiones con las que vamos a cerrar. Oye, no sé responder la última. Creo que Corea del Norte se ha beneficiado un poco del conflicto con Ucrania porque, porque el conflicto con Ucrania sí ha enfrentado a Estados Unidos con Rusia, ¿no? Y si Estados Unidos es el principal enemigo y promotor de sanciones, por ejemplo, volviendo al punto, entonces, y Rusia, o sea, las sanciones tienen que pasar por el voto de Rusia, entonces, pues, Rusia, como ha sucedido, ¿no? Con ensayos de misiles, pues se ha negado o se ha abstenido de votar por ciertas resoluciones, ¿no? Que afectaban a Corea del Norte. Entonces, creo que por ese lado el conflicto en Ucrania sí ha beneficiado. No sé, no tengo idea del papel de la Unión Europea, ¿ok? Como mediadora. Lo siento. Sería así como inventarme algo que no sé, pero sí he visto que el conflicto en Ucrania, como sea que haya pasado, ha beneficiado a Corea del Norte porque le da un poco más de espacio. A lo mejor las sanciones no son supervisadas tan estrictamente por lo que tenga que pasar por las fronteras de Rusia o de China, ¿no? Yo creo que es mucho más difícil o imposible por la frontera del sur, pero al menos por China y por Rusia creo que hay más factibilidad, pensando en que, sí, pues como una especie de no castigo, pero como decir, bueno, Estados Unidos, pues tú no me vas a decir lo que tengo que hacer, ¿no? Yo eso es lo que vería. Y la primera pregunta Sobre la es... dependencia de la economía Ya, sí, la estadounidense. dependencia. Bueno, es un tema que a lo mejor podríamos abordar. Yo no sé de detalles, pero quizá nada más habría que ver sector por sector. Porque en algunos sectores Corea no es dependiente de Estados Unidos y en otros posiblemente sí. En términos generales, creo que Corea es interdependiente de Estados Unidos, podríamos decirlo de esta manera, es decir, puede vivir sin Estados Unidos para algunas cosas, a lo mejor sería muy más difícil sobrevivir sin Estados Unidos para otras. Pero creo que han hecho los surcoreanos su tarea en términos de economía y de desarrollo tecnológico en evitar ser dependientes de cualquiera, de Estados Unidos o de China o de la Unión Europea o lo que sea, ¿no? Entonces, por eso, pues Corea es uno de los países que más invierte en desarrollar su base tecnológica, en
investigación y desarrollo, es uno de los países que más patentes registra o solicita al menos. Está en el top 5, ¿eh? Entonces, bueno, esto significa que Corea se esfuerza por desarrollar su propia tecnología y ser menos dependiente. Y esto pues se puede rastrear desde digamos, el nacionalismo industrial de los años 60, 70 y 80, ¿no? De tratar de, tecnológicamente, que es donde está el negocio, pues ser más autosuficientes, sabiendo que esto en el capitalismo actual pues es imposible, necesita siempre del otro. Los teléfonos inteligentes y usan sistemas operativos que se desarrollan en Corea y componentes que se desarrollan en Corea, que son propiedad y patente de Samsung, por ejemplo. O sea, es al revés. O sea, muchos de los teléfonos móviles inteligentes de Estados Unidos son dependientes de empresas coreanas. Ahora. Entonces yo creo que está en una situación en esos sectores un poco más pareja. A lo mejor en otros, pues, no tanto. Corea del Sur y Japón también, pues, son dependientes de recursos naturales, ¿no? Entonces ahí, incluso de recursos naturales que son vitales para empresas en las que son súper competitivas en el exterior, como la industria acerera, ¿no? Que es, pues, consumidora de minerales que no tiene Corea del Sur y consumidora de energía que tampoco tiene Corea del Sur. Tienen que traerlo de otro lado. Entonces son dependientes por ahí. Pero bueno, hay formas, han encontrado formas. Sí, eso es lo que... pero, o sea, nada más para no dejarlo así nada más, hay que ver cada sector. Pero no es el tema de hoy. Entonces, yo lo dejaría ahí. Fantástico, muchísimas gracias. Con una puntualidad casi británica, ¿no? Hemos cumplido nuestro objetivo, que es fundamentalmente los diálogos. Es un diálogo fantástico el que ha promovido Juan Felipe, se lo agradecemos muchísimo, su inteligencia, su claridad y fundamentalmente algo que es muy importante, Juan Felipe, tu investigación, porque hablando y transmitiendo estás investigando. O sea, no es solamente fruto de tu investigación, ¿vale?, lo que nos estás contando, sino que veo que estás investigando justamente en nuestra interacción y participándonos, ¿no?, de esa investigación, y te lo agradezco de corazón. Le agradezco a Renato también que nos acompañe en este ciclo de una manera además tan activa como co-coordinador. Voy a pasarle también la palabra ahora cuando concluya brevemente para que nos despida, y recordarle a los participantes que continuamos en la sesión siguiente. Un segundito que lo estoy buscando para no equivocarme, por favor. Efectivamente, con nuestro horario habitual vamos a hablar de globalización, sociedad y cultura en junio, el día 20. ¿Vale? Y vamos a intentar también hacernos un poco la pregunta justamente de ¿en qué consiste? ¿Cuáles son los retos que se están planteando para la sociedad surcoreana a través de ese papel tan activo que está teniendo el país con todas sus dimensiones en la globalización? Y ya sin más, me despido yo, les agradezco muchísimo la presencia y la participación activa y le paso a Renato la palabra para que se despida también. Muchas gracias. Gracias, Manolo, qué amable. Pues la verdad, no agrego más porque estamos de acuerdo que la participación del doctor Juan Felipe López Sáimez en la temática que hoy nos reunió ha sido extensa, una visión crítica, extremadamente informada, con nuevas aristas, ¿no?, para analizar este tema, este fenómeno, que parecería ser que ha sido abordado de manera reiterada, pero con una nueva visión. Entonces creo que, como bien decía Manolo, se cumple el objetivo de agregar visiones desde Iberoamérica a temáticas que quizás ya hayamos leído en clase, que hayamos usado autores que son hiperconnotados, sobre todo en la anglósfera y en otras academias, sobre todo en Europa, pero que bajo esta visión nos da nuevas aristas y nuevas coordenadas de por dónde hay que entrarle. Y también, sin más, pues agradecerles por su participación, que compartan que este espacio existe,
Estamos en la tercera sesión de diálogos y como Manuel ha mencionado, justamente el martes 20 de junio vamos a tener nuestro cuarto diálogos. Con eso terminamos el semestre de primavera para dar espacio, obviamente, a unas vacaciones que ya son muy necesarias y obligadas en este mundo de la academia, para retomar, obviamente, en otoño diálogos 2023. Juan Felipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Manuel, a todos los que desde España y Latinoamérica se conectaron, fuerte abrazo y nos vemos el próximo junio en el próximo Diálogos. Buenas tardes, buenas noches.